Partamos, partamos, Laura. Ya, ya Ya. vamos a partir. Con el permiso de todos los voy a silenciar. También les pido si pueden, o sea, ideal si pueden apagar la cámara por los temas de conectividad y también porque vamos a subir esto a la página web del sitio de la Fundación para la Educación Financiera. Así que si quieren aparecer, no importa lo de la cámara, pero la idea es que no haya ningún problema con eso. Así que vamos a partir. Les pongo mute. Ahora sí, Tenéis partamos. que... Sí. sí. Bueno, buenas tardes, noches a todos ya. Muchas gracias por participar. Este es el primer webinar que estamos haciendo. Así que este lo pusimos AFP para principiantes, ¿ya? Después vamos a ir cambiando los nombres cuando vayamos agregando cada vez más conceptos y más cosas que vamos a conversar con ustedes. ¿Puedes cambiar una lámina, por favor, Laura? Sí, claro. La idea de esto es, primero, mi rol, mi nombre es Javier Galdames, mi rol acá es un rol de moderador solamente, acá las presentaciones las va a hacer Laura y la Trini, pero quería partir comentándoles a ustedes y definiendo algo, definiendo un concepto que puede ser súper raro, que uno dice educación financiera, nadie sabe lo que es, pero la definición que encontramos, y que ahí está el título, y acuérdense que va a estar todo esto disponible en la página, es la habilidad para entender y utilizar de manera efectiva algunas habilidades financieras, ¿ya? Incluyendo, y esto es lo más importante, el manejo de las finanzas personales, ¿ya? El manejo de un presupuesto y el manejo de inversiones. Y dado eso, ¿ya? Nosotros creemos, ¿ya? Que en Chile hay instituciones que facilitan esto, que lo están desarrollando hoy día, pero que están relacionadas a instituciones financieras más grandes, ¿ya? Y que no son en ese sentido independiente. Entonces, creemos que ese conocimiento debe entregarse de manera, como dice ahí, independiente, tal y como uno enseña matemática, física, filosofía, ciencias políticas, cualquier otra rama, y esta fundación nace eh, mediante la inquietud de Laura y mía al principio, en enseñar esto y tener esta misión, en convertir todos los temas de educación financiera en algo bastante simple, súper fácil de entender, súper relevante para ustedes, para todas las personas que están interesadas, basándose siempre en datos y evidencia, ¿ya? Para que así todas las personas que están leyendo esto, están incorporando este conocimiento, puedan tomar mejores decisiones financieras. Todos nosotros hemos tenido ejemplos de amigos, conocidos que han tenido temas con el manejo del dinero, gente con mucha educación, gente con poca educación, de todo el estrato social, y no han tomado buenas decisiones por el tema de no contar con la información. Entonces, para nosotros es súper importante y basada en ese concepto fue que generamos esta Fundación para la Educación Financiera de Chile. Dale la siguiente, por favor, Laura. ¿Y quiénes somos? Por ahora somos estas dos personas que estamos acá en la parte más de la gestión, de la administración. La Trini está acá también, nos está ayudando mucho con la presentación que viene ahora, pero como pueden ver, somos dos, así que si alguien está interesado, porfa, feliz de recibir ayuda. Esto es una fundación completamente sin fines de lucro, lo estamos haciendo por amor al arte, así que si alguien está interesado en ayudar de alguna u otra manera, feliz de que se contacte con alguno de nosotros dos o con la Trini también, obviamente, y ahí podemos recibir ayuda que siempre es bienvenida, ¿ya? Y esta es la parte más de administrativa, ya lo que justo comentábamos al inicio de la presentación. Estos 5 minutos son esta introducción de qué es lo que estamos haciendo acá, después la dinámica del webinar, que es lo que estoy moderando yo, después viene la Trini parte con una presentación cortita, son ¿cuánto? 15 minutos de cómo funcionan la AFP, después cómo se invierte la plata, termina Laura con esa presentación, y después, si se fijan, la mayor parte de la hora que vamos a estar juntos, estamos en temas de Q&A, de preguntas, ¿ya? ¿Y cómo se hacen las preguntas? Para que sea más ordenado y podamos y que sea fácil de hacer, les quiero proponer que se metan a esa página que está ahí, que es Slido, es con cualquier celular, con cualquier celular o computador, es www.sli.do, es gratis, no hay problema,
y ponen el código 867070. Les va a salir al principio, les sale de inmediato el código 80, te dice dónde tienes que, o sea, cuál es el código de la reunión. Ponen 867070 y esto, si es que no están las láminas, lo vamos a poner en el chat también o en algún otro lado. Y ahí van a poder ir haciendo preguntas, ¿ya? Y de ahí lo más entretenido de esto es que las preguntas se van a poder, le pueden poner like si es que alguien hace la pregunta que a ustedes les interesa y va a pasar al primer lugar, ¿ya? Así que haciendo eso es súper ordenado, funciona bastante bien y ahí podemos incorporar las preguntas para el final de la presentación. Eso es por mi lado, Laura. Es solamente la Gracias, moderación Javier. y yo voy a estar encargado de las preguntas, así que denle nomás. Gracias, Javier. Ahora viene Trinidad. Estoy abriendo tu presentación. Sí, gracias, Javier. Bueno, por mientras me presento. Yo no soy parte de la fundación, cofundadora ni nada, pero ya había participado publicando una columna. Me encantó que me invitaran. Bueno, me presento, Trinidad León Leve. Yo trabajo en la Subsecretaría de Previsión Social haciendo algo muy parecido a lo que voy a hacer hoy, pero quiero igual avisar que esto no es parte de mi trabajo. De 8 a 6 soy funcionaria pública, pero después ahora estamos conversando, así que tengo un poquito más de libertad para salirme del guión. Y también me encanta participar con personas conocidas. Yo dentro de mi trabajo es todo súper institucional, pero ahora me siento más como en una sobremesa con una mesa mucho más larga. Así que las invito y los invito a participar. No sé si las personas que se están conectando ahora alcanzaron a ver el tema de las preguntas. Hay una página especial para enviar las preguntas. Igual de todas maneras, que Aparece aparece en en el chat. cada, Sí. y en Ah, cada una de las buenísimo. diapositivas. Buenísimo. Así que ahí pueden ir haciendo sus preguntas y las preguntas que vayan siendo más populares van a ir subiendo en el ranking para que las revisemos al final de la presentación. Yo voy a conversar un poquito del tema. Esto va a ser súper simple. Recuerden que esto es un AFP para principiantes. Así que no tengan miedo. La idea es que podamos conversar al final de estas presentaciones. A mí me tocó la parte de explicar cómo funcionan las AFP o qué son las AFP. Pero antes de entrar de lleno a las AFP, quiero hacer un poquito de contexto, porque claro, quizás algunos tienen algún conocimiento de que son administradoras de fondos, sirven para invertir, sirven para ahorrar, pero quiero irme un paso atrás para hablar sobre qué son los sistemas de pensiones en el mundo y quizá hablar del nuestro en específico. En general, los sistemas de pensiones en el mundo son una manera de abordar el derecho a la seguridad social. ¿Y qué es la seguridad social? Bueno, es una manera en que como sociedad nos brindamos ayuda o seguridad, como dice su palabra, entre todos. ¿Y en qué situaciones? Bueno, en situaciones en que por nosotros mismos no podamos tener la capacidad de generar ingresos. O sea, es una manera en que las sociedades se organizan para brindarnos ayuda a cada uno si es que hay situaciones en que nosotros mismos no nos podemos dar nuestros ingresos. Y ahí, dentro de todas las situaciones que existen, se definió que la vejez o jubilarse es una de las maneras en que como sociedad decidimos que tenemos que brindarnos ayuda. Entonces el sistema chileno, en el año 80, se creó el decreto de ley 3500, que ese es el marco normativo si es que alguno de ustedes quiere ir a revisarlo más en detalle. Pero se creó un sistema que funciona con las administradoras de fondos de pensión. Y en primer lugar, estas administradoras se hacen cargo del pilar contributivo. El sistema de pensiones en Chile hoy funciona con 3 pilares, pero al momento en que se creó, funciona
con el primer pilar, que es el pilar contributivo u obligatorio. Como dice su nombre, contributivo, cada persona tiene que contribuir a un ahorro obligatorio que se hace para sí mismo. Durante toda su etapa laboral va a ir contribuyendo a su cuenta individual y esta se va a ir depositando en una AFP. Actualmente, ahora, año 2021, tenemos 7 AFPs. Laura, si puedes avanzar para mostrar cómo se componen el sistema actualmente. Ahí tenemos las 7 AFP que están funcionando actualmente. Uno es la más nueva. Antes teníamos 6. Bueno, las personas que han trabajado hace más tiempo se recordarán que antes habían otras, se han ido fundiendo, pero estas son las que tenemos actualmente. Esto en cuanto al pilar contributivo obligatorio, en que las personas que generan ingresos, las personas que trabajan remuneradamente, o sea, por un sueldo o con boletas de honorario, tienen que participar de ello obligatoriamente. También tenemos un pilar solidario que se creó el año 2008, con la única reforma de pensiones que ha habido en Chile, hasta ahora, desde que se creó. Y el pilar solidario, el componente principal que tiene, son pensiones básicas solidarias de vejez, que son pensiones que se les entregan a las personas del 60% más vulnerable del país. O sea, ahora no es universal, pero sí una persona mayor de 65 años, digo persona porque hombres y mujeres tienen que cumplir 65 años para poder solicitar estas pensiones, pueden solicitar una pensión básica si es que no tienen nada ahorrado en su AFP. Pero también hay un componente que es el del aporte previsional, que como dice su nombre, es un aporte para personas que tienen algo ahorrado, pero ese saldo no es suficiente para financiar cierto monto de pensión. Y digo cierto monto porque ha ido variando año a año y ahora después del estallido social aumentó un poco y el límite máximo son 460.000 pesos. Hay dos tramos, 460 o 500.000 pesos dependiendo de la edad. Para mayores de 65 el límite son 467.000 pesos. Entonces, si yo tengo una pensión de la AFP menor a 467, puedo postular al aporte previsional solidario de vejez. Y esto significa que el Estado, o sea, estas pensiones del pilar solidario son de financiamiento estatal, el Estado podría agregarme un aporte solidario. Y el tercer pilar es el pilar voluntario, que la mayoría de las personas conocen la herramienta que es el APB, lo que significa que es un ahorro previsional voluntario. Y este pilar sirve para personas que pueden ahorrar por sobre el ahorro obligatorio. Aquí ya tenemos muchas otras instituciones que pueden participar, no solo las AFP. O sea, una podría abrir una APB en su propia AFP, podría abrir una APB en otra AFP distinta a la que participa de manera obligatoria, pero también entran los bancos, los seguros de vida y, bueno, muchos otros tipos de administradoras de fondos. Ahí están anotados en la presentación. Laura, ¿vamos a compartir esto de alguna manera en la presentación? Quizás después la podemos dejar en el chat por si alguien quiere revisarla. Buena idea, vamos a dejarlo en el chat y también la vamos a compartir en la página web. Súper. Bueno, entonces, además de adentrarme en este sistema de pensiones que tenemos actualmente, quiero mencionar que este sistema es solo uno de los sistemas que existen de pensiones. O sea, hay otros países en el mundo que usan sistemas distintos. En Latinoamérica solo Perú tiene un sistema muy parecido al nuestro, o sea, es casi igual, funciona con AFPs también, pero hay otros países donde uno podría ver ejemplos de otros sistemas. Entonces, ya entrando más en lo que son las AFP en Chile, es importante decir que el ahorro
o sea, lo que se descuenta obligatoriamente de los sueldos, es de un 10%. Aquí hay harta confusión de cuánto es lo que se hace de descuento en cada uno de los sueldos. Porque si es que uno se mete a revisar la liquidación de sueldo, aparecen hartos componentes y suma más que 10%. Pero aquí, como sale en el gráfico, el ahorro va a ser siempre un 10% y eso se va directamente a una cuenta individual que tenemos todas las personas que trabajamos remuneradamente, de forma formalmente. También se nos abre una cuenta en una AFP y se nos deposita el 10% de nuestro ingreso imponible. Pero hay otros descuentos también que se hacen del ingreso imponible, como aparece ahí la comisión de la AFP, porque todas las AFP cobran una comisión por cada depósito que se realiza. Ojo que ahí nos cobran una comisión por cada depósito. Eso significa que si hay un mes en que yo no estoy trabajando remuneradamente, no se cobra, pero lo que yo he ido ahorrando a lo largo de mi vida se va a ir acumulando y se va a ir invirtiendo, bueno, y ahí la parte de las inversiones la va a profundizar Laura después, pero yo voy a ver la parte de las AFP principalmente. Además del descuento del ahorro y de la comisión, hay otras cotizaciones que se descuentan en los sueldos, como por ejemplo la cotización de salud, que en Chile quedó definido que era de un 7% o más. ¿Por qué pongo o más? Porque en Chile tenemos dos sistemas de salud que conviven. El sistema privado, que son las ISAPRES, donde una ISAPRE puede cobrar mucho más por un plan, mucho más que un 7%, o FONASA, que es el sistema solidario, donde a todas las personas que trabajan remuneradamente les descuentan un 7%. Y también está el descuento por el seguro de cesantía, que ahora se ha hecho más famoso el seguro de cesantía, o más gente lo ha podido conocer por supuesto, por la pandemia y por la ley de protección al empleo que hubo. Quizá ese también es un tema interesante que puedan revisar en otros seminarios más adelante. Y bueno, después de todos estos descuentos, aparece el sueldo líquido. Entonces ahí hay que ponerle harta atención a la diferencia entre el ingreso imponible y el sueldo líquido, que es el que queda después de todos los descuentos. Ahora, adentrándome en lo que son las comisiones, porque eso es algo bien importante, que es uno de los cobros que hacen las AFP. Recuerden que estaba el 10% de ahorro que va directamente a una cuenta individual, y también está este cobro de las comisiones. Cada AFP cobra una comisión distinta, que se cobra cada vez que se deposita. Ahí les puse un gráfico de cuánto es lo que cobran las AFP cada mes o cada vez que se depositan. Estos son los cobros de comisión vigentes a mayo de 2021. Estos son para las personas que están trabajando remuneradamente. Pero también quiero aprovechar de hablarles a las personas que quizás ya no están trabajando y ya se jubilaron, porque las AFP también, si es que uno se jubiló en una AFP, es importante saber que cobran comisión, pero no por depósito, porque yo no sigo depositando, ¿cierto?, en la cuenta de AFP, pero sí cobran comisión por administración. Y aquí no lo van a calcular a partir del sueldo, sino que lo van a calcular a partir del fondo. En octubre de este año van a cambiar los porcentajes de estas comisiones. Y ahí hay que ver si es que en la FP en que uno está va a cambiar o va a permanecer. Ahora, ya casi terminando mi parte, contarles que los ahorros que se hacen en las AFP tienen una característica especial, que no son comparables, creo yo, a los ahorros que uno va haciendo para otros fines, como puede ser
Bueno, de repente uno ahorra para urgencias, para una casa, por ejemplo, o para irse de vacaciones. Aquí, esta charla vamos a hablar de lo que son las inversiones que hacen las AFP, porque son particularmente a largo plazo. Por eso se supone que no se puede retirar los ahorros que se van haciendo, porque tienen el único fin que es el de jubilación. Ahora, por la pandemia, se ha hecho una excepción, que ha sido ya, vamos en el tercer retiro, pero es importante considerar que este es un ahorro a muy largo plazo, quizás es uno de los ahorros a más largo plazo que existen, no se me ocurre otro que dure más que toda la vida laboral, ¿no es cierto? Dentro de la cuenta individual se puede elegir con qué riesgo invertir. Y ahí la Laura les va a profundizar en eso, pero uno puede elegir si es que ahorrar con distintos multifondos, o sea que nuestra plata que está en nuestra cuenta individual se divida como en distintos saquitos, y estos sacos tienen letras que significan nivel de riesgo, y van de la A a la E, donde el A es el más riesgoso y el E es el menos riesgoso. También es importante mencionar que la edad legal de jubilación en Chile es para las mujeres de 60 años y para los hombres es desde los 65 años. Aquí es importante decir que no es obligación jubilarse a esa edad, y tampoco es obligación dejar de trabajar si es que uno se jubila. Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero las mujeres lo podemos hacer desde los 60 años y los hombres desde los 65. Creo que es importante decir aquí que, ¿se acuerdan que hablé del pilar solidario, que es el que tiene financiamiento estatal? Ese pilar comienza desde los 65 años para mujeres y hombres. Entonces hay un gran problema en Chile, de repente para mujeres que se jubilan a los 60 y tienen que esperar hasta los 65 para acceder a alguna de los dos beneficios, que es el de la pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario. Y ahora la pregunta del millón, que bueno, es lo que está en bastante conflicto ahora en Chile, es cuáles son los montos de jubilación. O sea, ya yo puedo ir conociendo cuál es el ahorro que llevo acumulado durante toda mi vida, pero ¿cuánto va a ser el monto de jubilación? Eso creo que es uno de los más grandes problemas que tenemos ahora, porque no está definido y va a depender de varias, de hartas variables. Laura, si puedes avanzar. Bueno, ahí está. No está definido. Y aquí les presento cuáles son todos los factores que entran en esta fórmula de cálculo. Uno puede ir viendo a lo largo de su vida cuánto es su saldo ahorrado. Me imagino que quizás las personas que ya están más cercanas a la edad de jubilación lo irán, ojalá, revisando más periódicamente. Ahora, sobre todo con la pandemia y con todo esto de los retiros, bueno, como todo esto es variable, va aumentando o bajando a lo largo del tiempo. Entonces, este saldo ahorrado que hay en la cuenta individual se puede mezclar con el ahorro previsional voluntario que las personas pudieron o no hacer durante toda su vida. Este va a ser el componente de todas maneras más importante. Es el total que se va a ir dividiendo después en ciertos años. Pero también es importante el género de la persona. O sea, si una persona es mujer u hombre, va a ser distinto el cálculo de la pensión a pesar de que tengan, por ejemplo, el mismo saldo ahorrado. ¿Y aquí por qué? Hay dos razones principalmente. Primero, porque la edad legal de jubilación es distinta. Entonces, si es que las mujeres nos podemos jubilar antes, tuvimos menos tiempo para ahorrar, ¿cierto? Vamos acumulando y tenemos, si es que nos jubilamos a los 60, comparado con un hombre de 65,
tenemos 5 años menos para ahorrar, considerando si es que podríamos haber ahorrado esos 5 años más. Pero además nos empezamos a consumir este fondo 5 años antes, o sea, tuvimos menos tiempo para ahorrar y además lo empezamos a consumir antes. Entonces el tiempo que queda para después es como extender, es como echarle más agua a la sopa finalmente, se va quedando un poco más aguada. Pero además, para peor, lamentablemente, hay tablas de cálculo distintas para hombres y mujeres, o sea, la expectativa de vida. A nosotros, si es que cuando solicitamos la pensión, se nos va a hacer una proyección en promedio, se toma el general nacional y se calcula el promedio de expectativa de vida que podemos tener. Y a las mujeres, en general, vivimos más que los hombres, entonces hay que extenderla aún más. Por eso es distinto el cálculo para hombres y mujeres. Después, en tercer lugar, hay un tema menos conocido, que son los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia, que al momento de jubilarse, a uno le preguntan cómo está compuesta mi familia, si es que estoy casada o conviviendo con el AUC, ¿cierto? Con quién estoy casada, porque ya vimos que importa el género, si estoy casada con un hombre o con una mujer, y más encima, si es que si estoy casada, ¿qué edad tiene mi cónyuge o mi conviviente? Porque importa lo de la expectativa de vida que vimos antes. Además, importa si tengo hijos o hijas menores de 18 años o menores de 24 si están estudiando. ¿Y por qué menciono a estos vínculos familiares? Es porque al momento de uno solicitar la pensión, se reserva una parte de este fondo pensando en que yo quizás me podría morir, entonces se da un beneficio que es la pensión de sobrevivencia que se le da a mis beneficiarios, que son, como les conté antes, si estoy casada o conviviendo, o si tengo hijos menores de 18 años o menores de 24 si están estudiando. Entonces aquí influye, bueno, si no tengo ninguno de estos vínculos, mi pensión va a ser mayor, porque no se reserva ningún porcentaje para estos familiares. Y por último está la modalidad de pensión que yo vaya a seleccionar. Aquí puse solo 2 tipos, pero en realidad hay 4, pero el tercero y el cuarto son una mezcla de estos 2 principales, que uno es si es que uno se quiere pensionar en su propia AFP, en la modalidad de retiro programado. Como dice su nombre, van a ir siendo retiros que yo hago de mi fondo de forma programada, o sea que me van a hacer una proyección de pensión y yo voy sacando de a poquito y va a ir decreciendo. O la otra opción es pensionarme con una renta vitalicia en una compañía de seguros. Y este también, como dice su nombre, es una renta que no va a variar en el tiempo porque me la van a calcular en UF y va a ser de forma vitalicia, o sea que va a terminar cuando yo fallezca, cuando se acabe mi vida. Aquí hay 2 factores que influyen en estas modalidades de pensión. En las rentas vitalicias, que son las compañías de seguro, va a influir el mercado, porque si está aquí Laura ayúdame con los conceptos de economía, pero si está muy incierto el mercado, las compañías de seguro, ¿incierto puede ser una palabra correcta? ¿Volátil? Claro, muy volátil, o como está ahora, que bueno, estamos en la mitad de una pandemia, quizás las compañías, claro, hay mucha incertidumbre, las compañías de seguro no tienen idea qué es lo que va a pasar en el futuro, entonces me ofrecen algo no tan atractivo, pero hay momentos en que el mercado ha estado más optimista, y ahí las tasas de interés son mejores y ofrecen una mejor renta, que va a ser súper importante porque al momento en que la seleccione va a ser de forma vitalicia.
Bueno, y en el retiro programado, la Superintendencia de Pensiones, que es el organismo estatal que regula todo el tema de las AFP, establece año a año lo que es la tasa de interés técnica. Aquí no me voy a meter en el detalle, pero quiero mencionar que es la Superintendencia de Pensiones la que define un factor por el cual se va recalculando esta pensión año a año. O sea, aquí las AFP lo que me pueden ofrecer es mejor rentabilidad o no. Esa es la diferencia entre las 7 AFP cuando yo me pensiono en una AFP. Pero la curva por la cual se va recalculando la pensión al futuro la define la Superintendencia de Pensiones. Yo sé que es harta información la que vimos ahora. No sé cómo van las preguntas en el chat o en la aplicación que... Hay harta, así que bien. Vamos Me bien. Hay un imagino. par. Pero espero que les haya servido. Gracias, Trini. Vamos a la última parte de exposición por parte nuestra. Bueno, gracias a todos por estar acá. Yo me llamo Laura Ramaciotti. Soy parte del equipo de la Fundación para la Educación Financiera. Y gracias por su participación, nos pone muy contentos. Vamos a entrar en más detalle qué pasa con tu 10% una vez que entra al sistema de la AFP. ¿Okay? Cuando metes tu plata en la AFP, ellos no tienen la plata guardada en una caja hasta que jubiles, sino que la invierten y invertirla trae a cambio un retorno o rentabilidad. El hecho de invertir la plata hace que en promedio aumente tu pensión. Aquí tenemos un ejercicio hecho con datos de la Super de Pensiones, una simulación de una persona que está metiendo 150.000 pesos a la AFP todos los meses por 20 años. ¿Ok? Si es que esa persona no metiera la plata en una AFP o la guardara en una caja o en el colchón, o si las AFPs no pudieran invertir la plata, los ingresos crecerían, los ingresos para la pensión crecerían porque uno mete plata todos los meses. ¿Cómo las AFPs pueden invertir esa plata? Y ahora miremos la recta roja, la más gruesa. Esa plata va a crecer durante el tiempo. Noten que esa plata sube, baja, depende de las condiciones de la economía y es una de las características de las inversiones, pero en promedio, que es la recta punteada, uno va a tener mayores fondos para pensionarse una vez que se retire. Ups. ¿Ok? Toda inversión tiene riesgo, es una característica de las inversiones. Significa que a lo largo de tu vida laboral vas a ver, porque llega semanalmente o quincenalmente a tu correo la rentabilidad de tus fondos, vas a ver pérdidas, vas a ver ganancias, pero en promedio, de nuevo, al final de tu vida laboral vas a ver más dinero. Las AFPs tienen que diseñar esquemas de inversión que minimicen estos riesgos, y por minimizar estos riesgos me refiero a que la recta roja ojalá varíe lo menos posible. Si bien es una de las características de las inversiones esta variación y por lo tanto esta pérdida y esta ganancia posible, las AFPs tratan de diseñar un esquema en el cual la variación sea poca. Igual uno como cotizante puede elegir su nivel de riesgo, que es lo que decía Trinidad. Hay personas que les gusta asumir más riesgos, hay personas que menos, tiene que ver con el perfil de ellos y que también más riesgo trae más retorno, que es un tema al cual voy a referirme más tarde. ¿Qué hacen con tu plata? Bueno, ellos reciben tu 10% y pueden comprar acciones o bonos en empresas chilenas y empresas de otros países. Vamos a ir después a una definición de las acciones y bonos. También pueden comprar bonos de países, como el gobierno de Chile o otros países. Comprar un bono es equivalente a prestar plata o invertir plata en un país. ¿Ok? Y esto es lo que estaba empezando a mencionar antes, que existe una relación importante entre riesgo y retorno. Mientras más riesgosa sea la inversión o a quien yo le esté prestando plata, más es el retorno que yo espero obtener. Como un ejemplo cotidiano es que si yo le presto plata a alguien, que yo creo que existe un alto riesgo de que no me pague, le voy a cobrar mayor interés o le voy a pedir que me devuelva más plata de la que yo le presté.
Existen dos tipos de inversiones. En este cuadro muy simplificado vemos que, y se refiere específicamente a nivel de riesgo, existe la renta fija y la renta variable. La renta fija son los bonos. Un bono es un papel que literalmente significa una empresa o un país te prestó plata. Entonces la AFP, por ejemplo, recibe tu 10% y va y le presta ese 10% a una empresa. Y la empresa le entrega un papel que dice, me prestaste plata y te la voy a devolver en 5 años más, en 2 años más, puede variar. Y devuelve además, por supuesto, de la plata que le prestaron, devuelve ciertos intereses. Entonces, la ganancia que ocurre la ganancia respecto de lo que habías invertido inicialmente viene de esos intereses que te pagan principalmente. Hay otras cosas, pero dan para otra conversación. Y ojo, y por eso se llama renta fija, porque el interés está definido previamente cuánto interés te van a pagar. ¿Ok? Ojo que igual esta rentabilidad puede variar algo, a pesar de que se llama renta fija, se ha visto que varía un poquitito. La renta variable, en cambio, son las acciones. ¿Y una acción de qué se trata? Que compras un poquito de una empresa a cambio de plata y con esa plata la empresa opera. Entonces, la rentabilidad viene de que eventualmente la AFP, bueno, compra acciones y después las puede vender más caras. Y si las vende más caro, queda un extra de plata y esa plata se transforma en tu rentabilidad. Este tipo de inversiones son mucho más riesgosas porque la rentabilidad depende principalmente de las condiciones de la economía. Si a una empresa le va súper bien, va a vender sus acciones más caro, lo que significa que tu AFP, que quizá las compró a 100, ahora las puede vender a 120. Si a la empresa le va muy mal, quizá ahora la acción ya no vale 100, sino que vale 80, y si la AFP no tiene ninguna otra inversión mejor que hacer y necesita empezar a mover la plata, va a venderla y ahí podrías perder plata. El nivel de riesgo que tú tomas como cotizante, que como decía Trinidad es opcional, depende del porcentaje de tu pensión que metes a renta fija y a renta variable. Dicho esto, vamos a hablar de la importancia de diversificar. Diversificar significa no meter todos los huevos en la misma canasta. En términos de inversiones significa que no es muy recomendable invertir toda la plata en un solo tipo de acción o en una empresa o en una sola oportunidad. El tema de esto es que si esta oportunidad quiebra o si metes plata en una empresa a través de una acción o de un bono, toda tu plata de la inversión y esa quiebra, es un riesgo tremendo porque puedes perder toda tu plata. Entonces, siempre es bueno diversificar y meter un poco de los ahorros en algún tipo de inversión, otro tipo de ahorros en otro tipo de inversión. Y bueno, no solamente entre distintos tipos de empresas, sino que además de tipos de categorías, rentas fijas, rentas variables, etc. Eso nos lleva a entender en más detalle qué significa los multifondos. Los multifondos, primero les cuento para que hagamos la comparación cómo es la cosa en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema de pensión donde las personas también tienen que ahorrar para su vejez, también es una cuenta individual, pero las personas tienen que decidir ellas dónde poner su 10%. Significa eso que ellas tienen que meterse a internet, a leer de finanzas, a decidir qué bonos quieren comprar, por cuánto tiempo quieren prestarle plata a las empresas, tienen que decidir qué empresa les gusta y sienten que está creciendo para comprar acciones, tienen que estar monitoreando la acción y para que vean que si sube mucho el precio de la acción, venderla y quedarse con ese restito. Tienen que decidir si acaso quieren invertir en un país o en otro. ¿Ok? Esto genera por lo menos mucha confusión entre las personas. Existen muchas opciones, muchas acciones, muchos tipos de bonos. Hay un mercado financiero que se profundiza y se complejiza cada vez más. Y al menos en muchos países, incluido Estados Unidos y también Chile, hay una falta tremenda de conocimientos financieros. Eso hace que la gente se sienta muy angustiada y muy confundida y termine tomando una decisión, pero de ahí no le pesque mucho más. Cuando lo óptimo sería ir revisando el mercado, ir tomando decisiones que hagan que la pensión crezca. Y en el mejor de los casos, que alguien fuera experto en inversiones, demora mucho tiempo. En verdad la gente tiene que estar mucho tiempo estudiando qué hacer y aprendiendo a tomar las mejores decisiones. En Chile se facilita mucho esta decisión porque se inventaron los multifondos.
Los multifondos, como decía Trinidad, es una bolsita de plata. Tú metes tu plata, por ejemplo, en la bolsa del multifondo A. Ya voy a explicar la diferencia más financiera de los multifondos. Pero la plata de todas las personas que metieron su plata en el multifondo A ya está diversificado. Entonces hay un equipo de inversiones dentro de la AFP que con toda esa plata ya hizo seguimiento al mercado, ya tomó decisiones de cómo diversificarlo en distintas empresas. Y el objetivo de esto es hacer que la rentabilidad sea la mayor posible. ¿Ok? Y bueno, hay equipos de inversiones dentro que hacen esto y en otras palabras lo hacen por ti. Los multifondos, cada persona puede elegir en qué multifondo está. Y como había dicho, la cantidad de riesgo que tú quieras tomar como cotizante depende de qué porcentaje de tu pensión tú quieres invertir en renta fija y qué porcentaje de tu pensión quieres invertir en renta variable. ¿Cómo haces eso? Eligiendo un multifondo. ¿En qué multifondo quieres meter tu plata? Entonces, por ejemplo, tenemos el multifondo A, es el más riesgoso, porque hay autorización para meter entre el 40 y el 80% de tu pensión en renta variable, es decir, en esta que era la más riesgosa. Por otro lado, el B, puedes meter la AFP puede meter entre el 25 y el 60% de tu pensión en renta variable. En el C es entre el 15 y el 40%. En el D es entre el 5 y el 20%. Y en el E, que es el más conservador, pueden meter hasta máximo un 5% en renta variable. La mayoría es renta fija. Yo había dicho al principio de mi presentación que se ve en el mercado que los fondos más arriesgados son los más rentables, porque si uno le va a prestar plata a algo que es muy riesgoso, por ejemplo el fondo A, para que la gente esté dispuesta a prestar plata a alguien o una empresa o una situación muy riesgosa, va a pedir a cambio mayores intereses o lo va a hacer a cambio de una rentabilidad mayor en definitiva. Los números que aparecen acá son también números de la Superintendencia de Pensiones y es una simulación de este ahorro que les contaba de esta persona que ahorra 150.000 al mes durante 20 años. Esta fue la rentabilidad anual promedio de cada uno de estos fondos durante los últimos 20 años, suponiendo que metieron la plata que les dije. Entonces acá se ve que el fondo A rentó más que el fondo B, que el C, que el D y que el E, pero que están todos sobre 2%. Aquí les muestro así la comparación entre el fondo A, el B, el C y el E, versus la opción que habíamos visto al principio, que es si es que las AFP no pudieran invertir la plata o si uno guardara su plata en una caja en la casa. Entonces vemos que cada uno de estos fondos, bueno, para empezar, en todos se va a cumplir esto de que en promedio están por encima de la opción en la cual no se puede invertir el ahorro. Aunque uno le dé susto, la inversión se ve que en el largo plazo aumenta el monto de la pensión. Pero además cada fondo tiene comportamientos distintos. Acá, por ejemplo, el A, vemos que es el rojo oscuro, vemos que tiene una alta variación. Y de hecho hice un zoom donde se ve, y puse solamente 3 fondos, el más riesgoso, que es el fondo A, el riesgo intermedio, que es el fondo C, y el de menor riesgo, que es el fondo E. Entonces acá solamente un zoom, por eso es solamente desde octubre del 2002 a octubre del 2010, se ve que el fondo A, por ejemplo, cuando le fue bien a la economía, entre los años 2005, 2006, 2007, el fondo A le fue mucho mejor que al fondo E. Las personas que tenían plata ahorrada y estaban en el fondo A vieron que sus ingresos crecieron más que personas que metían la misma plata en otros fondos. Pero después, cuando la economía les fue mal, el fondo A perdió mucho más que otros fondos. Entonces, personas que quizá metían la misma plata en las AFP, aquellos que estaban en el fondo A les fue mucho peor. Un tema importante acá es la palabra promedio, porque ya fui bastante enfática de que en promedio los ingresos van a mejorar, pero no quiere decir que esté 100% asegurado que van a mejorar. Esa es la idea de la inversión, que haya riesgo.
Depende mucho de qué está pasando en el momento que tú te jubiles. Veamos un caso súper extremo, súper, pero real, que pasó hace no tanto tiempo, que es la crisis del 2008. Acá estoy comparando de nuevo, el fondo A, que es el más riesgoso, el rojo, el fondo E, que es el menos riesgoso, y después el caso de alguien que no metió su plata en una FP o que no la invirtió. ¿Ok? Cuando llegó la crisis del 2008, al fondo A le fue tan mal, se vio tan golpeado por la crisis, que si se fijan, las personas que tenían su plata en el fondo A perdieron a tal punto que incluso hubieran estado mejor no invirtiendo su plata. Es la única vez en el periodo que pasó esto. Y si nos hubiera pasado cuando jóvenes, no es tan grave. Porque ¿qué pasa? Con esa recta roja a lo largo del tiempo se va a empezar a recuperar. Pero si alguien se hubiera jubilado justo en ese momento, ve una pérdida tremenda en su pensión. Y obviamente va a quedar muy enojado con el sistema de pensión. Noten qué pasa con el fondo E, que es el menos riesgoso. Si una persona hubiera estado en el fondo E cuando se jubiló, justo para el 2008, no hubiera visto esa pérdida. Y de hecho aún estaría mejor habiendo metido plata en el fondo E que respecto a este caso en el cual no se está invirtiendo. Entonces, ¿qué se recomienda? Las personas que están, mientras más cerca están de jubilarse, menos riesgo se les recomienda que tomen. En Chile, el fondo A es el único que no está asociado a ninguna edad en particular. Nuestros fondos nosotros los podemos meter donde nosotros queramos, así que si alguien quiere asumir mucho riesgo, puede meterlo en el fondo A. El fondo B se recomienda hasta los 35 años. El fondo C se recomienda para todos, pero para mujeres hasta los 51 y para hombres hasta los 55. Acuérdense, como decía Trinidad, que las mujeres se jubilan antes. Quiere decir que las mujeres van a tener menos tiempo para recuperarse de una crisis que los hombres y por lo tanto, antes tienen que empezar a cambiarse a inversiones de menor riesgo. Después el fondo D, que es desde los 56, y ya muy próximo a pensionarse, en un par de años o ya pensionado, se recomienda cambiar al fondo más conservador. En Chile, cuando uno empieza a trabajar, automáticamente te asignan al fondo B. Y uno puede cambiarse a través de la página de la AFP al fondo que uno quiera. Y como es un riesgo que existan pensionados o personas que están a punto de pensionarse y justo venga una gran crisis y queden en pobreza, lo que pasa por ley es que a las personas a partir de cierta edad, desde los 51 y los 56, se les pone automáticamente en el fondo D o en el D, dependiendo de su edad. Eso, por parte mía, espero que les haya aclarado un poco el tema matemático de la inversión en sí y de los perfiles de tipo de riesgo que existen, que son súper importantes para entender por qué la AFP está metiendo la plata en los lugares que la mete. Súper. Javier, Laura, te cedo el... Laura, Trini, mira, hagamos lo siguiente. Tenemos 10 minutos para responder las preguntas. ¿Ya? Hay hartas preguntas, son 16 preguntas, obviamente no las vamos a poder responder todas, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a responder las que tienen más likes, las que tienen más dedo para arriba en la aplicación, y el resto las vamos a poder ir respondiendo a poco en la página web. ¿Ya? Encuentro que podríamos ir escribiendo e ir entregando esta información, y además de eso vamos a responder las preguntas que están dentro de la página web. Entonces, mira, la primera pregunta que salió es la siguiente, con 4 votos. Según la data y en su opinión, Espérate, Javier, ¿puedo interrumpirte un dale, poquito? dale, Trini. Sí. Es que hay harta gente que me ha escrito por interno que les gustaría prender la cámara, como para que de verdad sea Sí, obvio. Sí, una sobremesa. Sí, súper. A ver si... Ya, muchas gracias por lo acercamos de un la... Buen punto. Sí, pueden poner la cámara si tienen... Y Dale. Javier, Si vale las quieren, preguntas. no es obligación. Claro. Oye, la idea es que en estos 10 minutos veamos 2, 3 preguntas que son las principales y el resto las podamos responder por medio de la página web. La primera pregunta es, según la data y en su opinión, si el sueldo es alto, ¿el modelo te entrega una pensión comparable a tu sueldo o esto nunca ocurre con el 10%? Que en el fondo es lo que están preguntando, el tema de la tasa
de reemplazo. El último número que tengo yo en la cabeza es que el término de tasa de reemplazo era cerca del 38, 37, 38%. Ahora no sé cómo estarán los números, pero ahí, Trini, probablemente tú tengáis más detalles sobre eso. Sí, mira, más que hablar de números, yo voy a decir que en Chile existe una cosa que es el tope imponible, que actualmente está como por los 2.100.000, algo así. Esto significa que las personas que tienen sueldos mensuales por sobre los 2.100.000, llega solo hasta los 2.100.000 el cálculo del 10% que se deposita en las cuentas individuales. Todo lo que está por sobre el tope imponible, por sobre los 2 millones, no les van a descontar este 10%. Entonces, si vamos siguiendo esta lógica, las personas que van teniendo sueldos más altos, cada vez van ahorrando menos proporcionalmente, ¿se entiende? Entonces, el tema de la tasa de reemplazo no hay que mezclarlo con los sueldos si son altos o son bajos. Como uno le toca ahorrar el 10%, da lo mismo si el sueldo es alto o es bajo. La tasa de reemplazo va a ir en comparación a lo que yo tuve en mi sueldo a lo largo de mi historia de vida. El tema es que, claro, cuando este sistema se le hizo publicidad en esa época, se dijo que con los sueldos que habían, con la rentabilidad que se esperaba y con las estadísticas que había en ese entonces, se iba o iba a haber una tasa de reemplazo del 70%. Esta tasa de reemplazo significa que mi pensión va a ser el 70% de lo que yo tuve como sueldo en mi vida. Me imagino que los que ya estarán preocupándose de su pensión o los que se habrán adentrado un poquito en la contingencia del tema de pensiones en Chile, estamos demasiado lejos de ese 70%. Y bueno, eso por distintas razones. La gente no tiene trayectorias de vida laborales perfectas. O sea, la mayoría de la gente en Chile no trabaja en el mercado formal desde los 18 años hasta los 60 o hasta los 65. La expectativa de vida ha ido aumentando, lo que es bueno en términos de salud, pero no es tan bueno si es que pensamos en pensiones. Y hay muchas otras razones también, pero bueno, me perdí un poco de cuál era la pregunta. Sí, Si el sueldo es alto, si te el alcanza modelo... con el sí, 10%. no alcanza con un 10%, pero aquí se ha debatido mucho de cómo se arregla entonces, si es que se aumenta el 10%, ahí también tiene otros problemas, porque ¿quién pone ese 10%? ¿Quién pone por sobre lo que sea el 10%? ¿Lo pone el empleador? ¿Lo pone cada uno? Si lo pone cada uno, el líquido va a bajar. Si lo pone el empleador, probablemente a largo plazo también el líquido vaya a bajar. Entonces, ahí no sé si, yo no tengo una respuesta técnica sobre eso. Se está debatiendo en el Congreso ahora. También quizás podríamos pensar afuera de la caja y decir que quizás para los adultos mayores no todo pase porque cada uno se lo pague, ¿no es cierto? Si es que quizás rebajamos los costos en salud para los adultos mayores, no necesiten tener una pensión mayor, sino que gasten menos en sus gastos principales. O sea, hay distintas maneras creo, de abordar ese problema. Y ahí quizás podríamos hacer otro webinario entero para tratar de resolver esa pregunta. Perfecto, súper. Otra pregunta, muchas gracias, Trini. Otra pregunta, ¿es buena idea seguir a los asesores previsionales tipo Feliz y Forrado o es mejor mantener la plata tranquila en el fondo que te corresponde, por edad y riesgo? Que es un poco lo que decía la Laura recién. Vamos, bueno, la respuesta más técnica es que las AFP y el diseño de los fondos está diseñado matemáticamente, como las matemáticas financieras están diseñadas
para adaptarse de mejor forma a la trayectoria edad, a la trayectoria, al tipo de riesgo que quieres tener y así. Lo que hace Felices y Forrados es que va siguiendo la tendencia del mercado. Ya está diciendo en este minuto está rentando más el fondo A, así que les recomendamos cambiarse el fondo A. En este minuto el fondo B está perdiendo, así que los que tienen en el fondo B, sálganse de ahí, y así sucesivamente. Respecto de qué es mejor, creo que depende mucho de vuestras preferencias, de cuánto tiempo les quede para jubilarse. Ahora, en mi opinión personal, me permito dar mi opinión personal, me parece más confiable el sistema calculado por edad riesgo, en lo personal. Súper. Sí, Súper. además quiero complementar un poquito que cuando uno en la página de la AFP hace el trámite para cambiarse de fondo, esto no es automático, o sea, es automático, pero se demora unos días. Y si han pensado en cómo han sido los días ahora en el mercado mundial, bueno, hay días que se encuentra una vacuna y suben los fondos, o bueno, es muy variable, entonces no es tan rápido el cambio que se hace. Entonces, de repente, un día puede ser conveniente estar en un fondo, pero en 5 días más no tanto. Entonces, creo que es mucho el riesgo que uno puede correr apostando con los fondos de una jubilación. Esa es en mi opinión también. Y ojo, y no tenemos que estar de acuerdo siempre acá en todo esto, pero en esto estamos de acuerdo. Yo también creo que es mejor el tema de dar riesgo. Y aquí las últimas preguntas son cortitas. Mira, ¿son heredables los fondos que tengo ahorrados en mi FP? ¿Puedo decir algo? Sorry, algo Dale. cortito. Se me ocurrió que para que no se alargue, ahora respondemos 1 o 2 preguntas, pero después podemos las otras responderlas en la página web. Exacto. Porque hay preguntas súper buenas, en verdad. Están súper buenas, sí. Y Ya. heredabilidad, ¿son heredables? Aquí Trini y Laura, si lo quieren responder ustedes. ¿Heredables los fondos de la FP? Se lo cedo a Trinidad. Dale, Trini. Sí. Sí, los fondos de la AFP son heredables, pero recuerden primero que ¿se acuerdan que en mi presentación hablé de la pensión de sobrevivencia? Eso va primero. O sea, si hay alguien que muere y tiene este vínculo familiar, o sea, si está casado o si tiene el acuerdo de unión civil, si tiene hijos menores de 18 o menores de 24, o también existen otros vínculos un poco más lejanos, por así decirlo, por ejemplo, padre de hijo de filiación no matrimonial, o sea que hubo hijos en común pero no estamos casados, también se reservan todos los fondos, primero para pagar una pensión a este beneficiario. Solo si es que no existiera este vínculo, los fondos son heredables. No sé si se entendió o sea, primero se reserva para pensión de sobrevivencia, y si no existen estos beneficiarios, se pueden heredar. El tema es que son los propios herederos los que tienen que hacer el trámite de la pensión. La AFP no va a buscar quiénes son los familiares de la persona fallecida, sino que los herederos tienen que ir a buscarlo. Esto también si es que uno ya se pensiona en la AFP, pero si se pensiona en una compañía de seguros, ahí no son heredables, porque ya no son míos, sino que son de la compañía de seguros. Súper. Y la última, creo que para que no la larguemos, dijimos que iba a ser 1 hora, así que estamos justos. Última pregunta. ¿Verdad que las pensiones se calculan hasta los 110 años? Es como el mito que está saliendo harto últimamente. A ver si la quieren responder ustedes. Laura o Trini. ¿Voy yo? Sí, igual aquí yo no soy economista, así que si es que pueden complementar mi explicación, yo feliz. Es verdad
que se calculan hasta los 110 años, pero esto con distintos grados de probabilidad de que yo viva hasta los 110 años. Es decir, por ejemplo, si yo soy una mujer de 60 años que me estoy pensando en jubilar, tengo mucha más probabilidad de vivir hasta los 61 años que hasta los 110, ¿cierto? Pero según los promedios nacionales, existe una posibilidad muy baja de que yo viva hasta los 110. Entonces, al momento de calcularme la pensión, como existe gente que vive hasta los 110, me hacen una proyección hasta los 110 años. Hasta los 110 dura la tabla de cálculo. Pero como es mucho más probable que viva hasta los 61 que hasta los 110, mi pensión va a ser mayor a los 61 y así va bajando hasta los 110. El tema es que, claro, ya, yo esto lo hice con un ejemplo de alguien que tiene 60 años, pero si alguien vive una súper buena vida y llega a los 95 años, todavía con fondos en la AFP, es mucho más probable que alguien de 95 años llegue hasta los 110 que alguien de 60 años, ¿cierto? Ya estoy como súper cerca, entonces aumentan las probabilidades. Por eso es que se va recalculando año a año la pensión si es que yo voy cumpliendo años y todavía tengo fondos en mi AFP. El tema es, sí se calculan hasta los 110, pero con probabilidades de llegar hasta esa edad. Sí, o sea, tiene un efecto súper chico, en el fondo. Claro. Porque alguien en Chile hace años atrás vivió hasta los 110 y por lo tanto tiene que estar dentro de la tabla. Ya. Eso. Laura, no sé si quieres comentar algo antes de cerrar. La idea es que era solamente hacer un webinar cortito de 1 hora, como dijo bien Laura. Hay un montón de preguntas que están bien interesantes, así que nosotros las vamos a hacer algún artículo o algo que podamos colocar en la página web y así tener las respuestas de todas estas preguntas, pero la idea era partir con esto, partir con un webinar cortito de 1 hora, con más preguntas. Así que eso, no sé si Laura quiere comentar algo adicional. Sí, muchas gracias por asistir. Nos sentimos muy contentos de que haya tenido buena llegada y que nos apoyen. Y ojalá esto sirva para aportar herramientas para poder discutir siempre en el espíritu de más educativo de que demostrar una opinión, ¿ok? Eso es lo que decía Javier al principio. Nos consideramos un blog de educación financiera independiente, por lo que siempre tratamos de mostrar información y datos. Eso, cualquier duda nos pueden preguntar, estamos súper contentos de que estén interesados en lo que estamos haciendo. Perfecto, muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde, Gracias. una buena noche. Gracias, Chao, chao. Trinidad. Chao, Gracias, chao, Trini. gracias. Gracias, Laura, nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.